Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Alejandro Ríos se estacionó en el lote del hospital a las 2:47 de la mañana, con las manos firmes en el volante a pesar del dolor vacío en su pecho. 3 años como enfermero de la sala de urgencias le habían enseñado a compartimentar el dolor, a funcionar incluso cuando el mundo colapsaba. Pero ver los monitores de Carolina quedarse sin signos vitales por un aneurisma cerebral repentino había puesto a prueba cada lección que había aprendido. Ella tenía 32 años. Habían estado casados por 9 años. Su hija Lucía solo tenía 6. El funeral había sido hacía 4 días. Alejandro recordaba estar junto a la tumba, con la pequeña mano de Lucía agarrando la suya con fuerza desesperada, mientras Germán Robles estaba frente a ellos con una expresión que Alejandro no podía descifrar. No era dolor exactamente, sino algo más frío, más calculador. «Papi, ¿cuándo va a regresar mami?», había susurrado Lucía. «No va a regresar, cariño», le había dicho Alejandro suavemente, arrodillándose a su lado. «Pero nos tenemos el uno al otro, siempre». Germán se les había acercado después de que la mayoría de los dolientes se marcharan. Era un hombre alto, de 72 años, pero con la complexión de alguien 20 años más joven, con cabello gris acero y ojos que parecían catalogar todo lo que veían. «Alejandro, tenemos que hablar sobre las condiciones de vida de Lucía». «¿Condiciones de vida?». Alejandro había mantenido un tono de voz equilibrado. «Ella vive conmigo. Su padre, un enfermero que trabaja turnos de 12 horas y rotaciones nocturnas». El tono de Germán era razonable, casi amable. «Una niña necesita estabilidad. Carolina querría que Lucía estuviera con familiares que puedan brindarle el cuidado adecuado. Yo soy su familia. ¿Sabes a qué me refiero?». Germán le había puesto una mano en el hombro a Lucía, y Alejandro notó cómo ella se ponía un poco rígida. «Jimena y yo tenemos el espacio y el tiempo. Lucía merece algo mejor que guarderías y niñeras». Alejandro se había acercado más, bajando la voz. «Esta conversación se terminó, Germán. Lucía se queda conmigo». Eso había sido hace 3 meses. Desde entonces, Germán había sido persistente. Llamadas telefónicas insinuando que Alejandro lucía exhausto. Comentarios sobre que Lucía parecía retraída en la escuela. Una visita sin previo aviso del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, investigando una pista anónima que afirmaba que Alejandro dejaba a Lucía sin supervisión. Una acusación que fue desestimada de inmediato una vez que la trabajadora social vio su hogar y habló con los maestros de Lucía. Pero Alejandro se había adaptado. Había cambiado a turnos de día. Su mejor amigo, Felipe Vallejo, un abogado que conocía a Alejandro desde la universidad, le ayudaba a documentar cada interacción con Germán. Alejandro guiaba a Lucía a través de su duelo mientras manejaba el suyo, creando rutinas y rituales que le daban estructura a su pequeña familia. Esa noche, Alejandro estaba revisando facturas en la mesa de la cocina cuando sonó su teléfono. Se suponía que Lucía iba a pasar el fin de semana en casa de su amiga Cristina Vargas. Su primera pijamada desde que Carolina había muerto. Alejandro había dudado, pero el terapeuta de Lucía le había dicho que era un paso saludable. «Señor Ríos», dijo una voz de mujer desconocida. «Soy Jimena Cruz, la esposa de Germán Robles. Me temo que hubo un cambio de planes. La madre de Cristina tuvo una emergencia familiar, así que Germán y yo recogimos a Lucía. Está aquí con nosotros». Alejandro ya estaba tomando sus llaves. «Debieron llamarme primero. Voy a buscarla». «Oh, no hay prisa. Ya está en pijama y Germán le está leyendo un cuento». «¿Por qué no la recoges por la mañana?». «Estaré ahí en 20 minutos». Alejandro terminó la llamada, y su instinto le gritaba que algo andaba mal. Germán y Jimena vivían a 40 minutos a las afueras de la ciudad, en una enorme propiedad que había pertenecido a la familia Robles por generaciones. ¿Por qué la madre de Cristina los habría llamado a ellos en lugar de a él? Marcó el número de la madre de Cristina, Dorotea Pérez. Ella contestó al tercer timbre, sonando adormilada. «Alejandro, ¿qué pasa?». «Dorotea, ¿qué ocurrió?». «Jimena me dijo que tuviste una emergencia familiar».
¿Emergencia familiar? No, todo está bien. Las niñas están dormidas en el cuarto de Cristina. ¿Necesitas hablar con Lucía? La sangre de Alejandro se heló. Sí, por favor. Un minuto después, se escuchó la voz adormilada de Lucía. Papi. Hola, cariño. Solo llamaba para saludarte. ¿Te estás divirtiendo? Ajá. Vimos una película e hicimos palomitas. El cuarto de Cristina tiene estrellas que brillan en la oscuridad. Alejandro se forzó a mantener la voz tranquila. Eso es maravilloso. Te amo. Nos vemos mañana. Colgó e inmediatamente llamó al número de Germán. Sonó 6 veces antes de mandarlo al buzón de voz. Intentó de nuevo. El mismo resultado. Luego llamó al teléfono de Jimena. También al buzón de voz. Habían mentido. Habían afirmado tener a su hija cuando ella estaba a salvo en otro lugar. Pero, ¿por qué? Alejandro condujo hacia la propiedad de Germán. Su mente corría entre posibilidades. Esto no era solo Germán siendo autoritario. Era algo más. Algo deliberado. Llamó a Felipe. Alejandro, son casi las 11. ¿Qué pasa? Alejandro le explicó rápidamente. Felipe se quedó en silencio por un momento y luego dijo, eso es un intento de interferencia de custodia como mínimo. Si realmente se la hubieran llevado, sería secuestro, pero ¿por qué fingirlo? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Ten cuidado. Documenta todo. Graba la conversación si puedes. Alejandro se detuvo frente a la reja de Germán. La propiedad estaba a oscuras excepto por las luces de la casa principal. Presionó el botón del intercomunicador repetidamente hasta que la voz de Germán se escuchó con estática. Alejandro, ¿qué haces aquí? Tenemos que hablar. Ahora mismo. Una larga pausa. Es tarde. Abre la reja, Germán, o voy a llamar a la policía. La reja zumbó y se abrió. Alejandro subió por el camino sinuoso, con sus faros iluminando los jardines bien cuidados y un granero convertido que Germán usaba como taller. La casa principal era una mansión de estilo colonial que siempre se había sentido fría para Alejandro, incluso cuando Carolina estaba viva. Germán estaba en el porche delantero usando un suéter y pantalones de vestir a pesar de la hora. Su expresión era cuidadosamente neutral. Esto es bastante dramático. Me dijiste que tenías a Lucía. ¿Qué? Yo no dije tal cosa. Jimena debió haberse confundido. Dijo que habían recogido a Lucía de la casa de Cristina por una emergencia. Fue una mentira. ¿Qué? Germán bajó los escalones del porche lentamente. Tal vez deberías preguntarte por qué estás tan paranoico, Alejandro. El dolor afecta a las personas de diferentes maneras. Algunos se vuelven inestables. Responde a la pregunta. ¿O qué? La voz de Germán se volvió afilada. Harás una escena. Jimena malinterpretó la situación. Nada más. Pero ya que estás aquí, deberíamos hablar sobre lo mejor para Lucía. Ella está conmigo. Eso es lo mejor. ¿Lo es? Luces exhausto. Has perdido peso. ¿Cuántas noches te quedas despierto atormentado por la muerte de Carolina? ¿Crees que Lucía no se da cuenta? Alejandro dio un paso adelante. Aléjate de mi hija, Germán. Detén las llamadas al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Detén la manipulación. Esto termina ahora. ¿En serio? Germán sonrió, y había algo de reptil en esa expresión. Carolina era mi hija, Alejandro, mi única hija. Cuando se casó contigo en contra de mi consejo, lo acepté. Pero ella ya no está. Y Lucía es todo lo que me queda de ella. No vas a alejar a mi nieta de mí. Nunca he alejado a Lucía de ti. La ves cada mes, pero estás intentando quitármela, y no voy a permitir que eso suceda. Germán lo observó en silencio y luego se dio la vuelta hacia la casa. Esta conversación no tiene sentido. Vete a casa, Alejandro. Duerme un poco. Lo necesitas.
Alejandro regresó a la ciudad con las manos apretadas en el volante. Cuando llegó a casa, se quedó sentado en su auto por 10 minutos, tratando de calmar la rabia que hervía en su pecho. Germán estaba intensificando las cosas. La llamada falsa había sido una prueba para ver si Alejandro entraría en pánico, midiendo sus reacciones. Pero, ¿con qué fin? A la mañana siguiente, Alejandro recogió a Lucía en la casa de Cristina. Ella parloteaba felizmente sobre la pijamada, y Alejandro escuchaba, forzándose a estar presente en lugar de darle vueltas al comportamiento de Germán. Pasaron el domingo juntos preparando panqueques y yendo al parque, creando el tipo de momentos normales que se habían vuelto invaluables. El lunes, el turno de Alejandro comenzó a las 7 de la mañana. Dejó a Lucía en la escuela y se dirigió al Hospital General Municipal. La sala de urgencias estaba ocupada, como siempre. 2 víctimas de un accidente automovilístico, un trabajador de la construcción con un dedo cortado, un adolescente con apendicitis. Alejandro avanzaba en sus tareas con una eficiencia basada en la práctica, canalizando vías intravenosas, monitoreando signos vitales, coordinando con los doctores. Durante su hora de almuerzo, se reunió con Felipe en una cafetería cerca del hospital. Felipe había traído carpetas. Estuve investigando un poco sobre Germán Robles. Su pasado es interesante. ¿En qué sentido? Hizo su fortuna en el desarrollo de bienes raíces comerciales. Construyó centros comerciales y complejos de oficinas en los años 80 y 90. Vendió la mayor parte de sus propiedades hace 5 años por una ganancia sustancial. Pero aquí viene la parte interesante. Hubo varias demandas a lo largo de los años. Inquilinos reclamando condiciones inseguras. Contratistas alegando que él retenía los pagos. Llegó a un acuerdo fuera de la corte en la mayoría de ellos. Entonces, es un hombre de negocios implacable. No me sorprende. Hay más. Hablé con un investigador privado. La primera esposa de Germán, la madre de Carolina, murió cuando Carolina tenía 10 años. Un incendio en su casa se dictaminó como accidental, pero hubo dudas. El seguro pagó una póliza cuantiosa. Alejandro bajó su emparedado. ¿Estás diciendo que Germán mató a su primera esposa? Estoy diciendo que hubo preguntas que nunca se respondieron por completo. Y Germán se volvió a casar en menos de un año. Con Jimena Cruz, quien había sido su secretaria. Ella tenía 25 años. Él tenía 48. ¿A dónde quieres llegar con esto? Felipe se inclinó hacia adelante. La muerte de Carolina fue catalogada como un aneurisma cerebral, causas naturales. Pero los aneurismas cerebrales pueden ser provocados por ciertos medicamentos, por un trauma, por un montón de cosas que no son naturales. ¿Le hicieron un examen toxicológico completo? El análisis post-mortem estándar. Todo salió normal. Los análisis estándar no detectan todo. Hay sustancias que se metabolizan rápido y que no aparecen a menos que las busques específicamente. Felipe hizo una pausa. No estoy diciendo que Germán haya asesinado a Carolina, pero su patrón es preocupante. Esposas muertas, pagos de seguros, problemas de control. Alejandro sintió náuseas. Si tienes razón, si existe la mínima posibilidad de que tengas razón, entonces Lucía está en peligro. Sí. Por eso tienes que ser muy cuidadoso. Documenta todo. Mantén a Lucía cerca y considera solicitar una orden de restricción. La tarde pasó como un borrón. Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras de Felipe. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, se sentó frente a su computadora portátil y buscó información sobre Germán. Encontró artículos sobre el éxito empresarial de Germán, fotos de galas benéficas, menciones en páginas de la alta sociedad, nada que sugiriera oscuridad bajo la superficie. Pero Alejandro había aprendido a confiar en sus instintos. Algo andaba mal con Germán Robles. Algo siempre había estado mal, pero Carolina nunca lo había visto. Ella había amado a su padre a pesar de su naturaleza controladora, a pesar de las formas sutiles en que intentaba manejar su vida. Pasaron 3 semanas. Germán llamó 2 veces, dejando mensajes de voz que Alejandro no respondió. Lucía tuvo algunas pesadillas, lo cual su terapeuta dijo que era normal para su edad y situación.
Alejandro comenzó a llevar un diario detallado de todo lo relacionado con Germán. Cada contacto, cada suceso extraño. Luego, un viernes por la tarde, llamaron de la escuela de Lucía. Señor Ríos, soy el director Agustín Ramírez. Quería informarle que el abuelo de Lucía la recogió de la escuela hoy. El mundo de Alejandro se inclinó. ¿Qué? Germán Robles. Dijo que usted lo había arreglado porque iba a trabajar hasta tarde. Tenía una identificación adecuada y estaba registrado como contacto de emergencia. Nunca autoricé eso. ¿A dónde fueron? No lo sé. Esto fue hace 2 horas. Le llamo porque quería confirmar. Alejandro colgó y marcó el número de Germán. Directo al buzón de voz. El teléfono de Jimena. Lo mismo. Llamó al teléfono celular de Lucía, un modelo básico que le había comprado para emergencias. Sonó 4 veces. Luego se escuchó la voz de Lucía, pequeña y asustada. Papi. Lucía, ¿dónde estás? En la casa del abuelo Germán. Dijo que tú le pediste que me recogiera, pero papi, no quiero estar aquí. El abuelo está actuando extraño. ¿Extraño de qué forma? No me deja salir. Cerró las puertas con llave y Jimena me dio una medicina que me hizo sentir con sueño, pero yo no quería tomarla. Papi, por favor ven por mí. Voy para allá ahora mismo, cariño. Quédate en la línea conmigo. No puedo. El abuelo viene. Papi, apúrate. La llamada se cortó. Alejandro ya estaba en su auto saliendo del lote del hospital. Llamó al número de emergencias mientras conducía. Mi hija fue secuestrada por su abuelo sin permiso. Acaba de llamarme desde su dirección y dijo que la encerró en la casa. El operador de la policía tomó la información. Se están enviando oficiales a esa ubicación ahora. Señor, ¿usted va para allá? Sí. Señor, necesito aconsejarle que espere a la policía. Mi hija está en peligro. No voy a esperar. Alejandro condujo más rápido que nunca, zigzagueando entre el tráfico de la tarde, con la mente enfocada en un único objetivo. Llegar a Lucía. El viaje a la propiedad de Germán normalmente tomaba 40 minutos. Lo hizo en 25. Las patrullas de policía ya estaban en la reja, con las luces encendidas. Alejandro se estacionó y corrió hacia los oficiales. Eran 2, jóvenes y parecían inseguros. Esa es mi hija ahí adentro. Su abuelo se la llevó de la escuela sin permiso. Un oficial, cuya placa decía Bravo, levantó una mano. Hemos estado intentando hacer contacto, pero nadie responde el intercomunicador ni el teléfono. Estamos esperando refuerzos para entrar por la fuerza. Mi hija me llamó. Está asustada. Dijo que le dieron medicina. Necesitamos entrar ahí ahora. El otro oficial, llamado Montes, habló por su radio solicitando refuerzos inmediatos y posiblemente una ambulancia a la espera. Alejandro caminaba de un lado a otro, cada segundo se sentía como una hora. Luego, su teléfono sonó. Era Lucía, llamando de nuevo. Contestó de inmediato. ¿Lucía? ¿Papi? Su voz sonaba arrastrada ahora. ¿Pesada? Estoy tan cansada. Me duelen las piernas. Me duelen muchísimo. ¿Qué te pasa en las piernas? No lo sé. Me pusieron una inyección. ¿En las piernas? En ambas piernas. ¿Arde, papi? Arde muchísimo. Agua helada inundó las venas de Alejandro. ¿En qué parte de la casa estás? ¿Arriba? En el cuarto de huéspedes. Estoy escondida debajo de la cama. El abuelo está enojado. Me está buscando, me dijo. Su voz se redujo a un susurro. Dijo que ahora voy a vivir con él para siempre porque tú ya no puedes cuidarme. Escúchame, Lucía. Estoy afuera ahora mismo con la policía. Vamos por ti. Quédate escondida y haz silencio. ¿Puedes hacer eso? Tengo miedo. Lo sé, cariño. Sé valiente por mí. Ya voy. La línea se cortó de nuevo.
Alejandro se dirigió al oficial Bravo. Mi hija está escondida arriba. Dice que le inyectaron las piernas y siente dolor. Esta es una emergencia médica. Necesitamos entrar ahí ahora. Bravo intercambió miradas con Montes y luego asintió. Vamos a entrar. Se acercaron a la reja. Bravo volvió a hablar por el intercomunicador. Germán Robles, somos la policía. Abra la reja y salga con las manos visibles. Esta es su última advertencia. Silencio. El oficial Montes intentó abrir la reja manualmente. Estaba cerrada electrónicamente. Bravo corrió de regreso a su patrulla y volvió con unas cizallas. Juntos, cortaron la cadena, asegurando la apertura manual. La reja se abrió de par en par. Alejandro corrió por delante, mientras los oficiales le gritaban que esperara. Llegó a la puerta principal y la golpeó. Germán, abre esta puerta. Pudo escuchar movimiento. Pasos. Luego la voz de Germán a través de la puerta. No tienes derecho a estar aquí. Esto es propiedad privada. Abre esta puerta o la tiraré abajo. Estás invadiendo mi propiedad. Voy a llamar a mi abogado. El oficial Bravo llegó al lado de Alejandro. Señor Robles, abra la puerta de inmediato o entraremos por la fuerza. ¿Bajo qué cargos? Posible peligro para un menor e interferencia de custodia. Abra la puerta. Un largo silencio. Luego, el sonido de los seguros girando. La puerta se abrió lentamente. Germán estaba allí, perfectamente compuesto, usando el mismo tipo de suéter que llevaba en su última confrontación. Oficiales, esto es un malentendido. Mi nieta está aquí de visita. Alejandro lo empujó y pasó. Lucía. Germán lo agarró del brazo, sorprendentemente fuerte. No puedes irrumpir en mi casa así. Alejandro se soltó y se dirigió a las escaleras. Detrás de él, escuchó al oficial Bravo decirle a Germán que se hiciera a un lado. Alejandro subió los escalones de dos en dos, llamando a Lucía. El cuarto de huéspedes estaba al final del pasillo. La puerta estaba cerrada. Alejandro irrumpió. La habitación estaba decorada en tonos pastel suaves, con una cama con dosel y repisas llenas de juguetes que parecían tener décadas de antigüedad. La habitación de la infancia de Carolina, preservada como un santuario. ¿Lucía? Un pequeño sonido provino de debajo de la cama. Alejandro cayó de rodillas y miró por debajo. Lucía estaba acurrucada en las sombras, con el rostro pálido y lleno de lágrimas. Ven aquí, cariño. Ya te tengo. Ella se arrastró hacia sus brazos. Y fue entonces cuando Alejandro vio sus piernas. Ambas pantorrillas estaban rojas e hinchadas, con marcas de inyección visibles en cada una. La piel alrededor de las punciones estaba inflamada, mostrando ya signos de una reacción severa. Algo dentro de Alejandro se rompió. No el control cuidadoso que había mantenido desde la muerte de Carolina. No la calma calculada que usaba en el trabajo. Algo más profundo, más instintivo. Levantó a Lucía con cuidado. Ella sollozó de dolor cuando él le movió las piernas. Tu papi ya está aquí, le susurró. Estás a salvo. El oficial Bravo apareció en la puerta, observando la escena. Su expresión se endureció. Necesitamos una ambulancia ahora mismo. Alejandro cargó a Lucía por las escaleras hacia abajo. Germán y Jimena estaban en el vestíbulo. Jimena se retorcía las manos, mientras Germán estaba de pie con los brazos cruzados. Cuando Germán vio las piernas de Lucía, algo pasó por su rostro. No fue preocupación, fue molestia. ¿Con qué la inyectaste? La voz de Alejandro era mortalmente tranquila. No sé de qué estás hablando. Alejandro se movió hacia él, pero el oficial Montes se interpuso entre ellos. Señor, necesita retroceder. Déjenos manejar esto. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos examinaron a Lucía, y sus expresiones se volvieron sombrías. Estas marcas de inyección están gravemente inflamadas. Necesitamos llevarla al hospital de inmediato para darle tratamiento y hacerle análisis de sangre. Alejandro viajó en la ambulancia con Lucía,
sosteniendo su mano mientras los paramédicos le colocaban una vía intravenosa y le administraban antihistamínicos para la hinchazón. En el Hospital General Municipal, su propio hospital, Alejandro observó cómo el equipo de la sala de urgencias se hacía cargo. Extrajeron sangre, tomaron fotografías de las lesiones y consultaron con el toxicólogo. El doctor Virgilio Garza, el médico tratante que había trabajado con Alejandro durante 2 años, lo llevó a un lado. Alejandro, los lugares de inyección muestran características de una sustancia irritante. Estamos haciendo una prueba toxicológica exhaustiva, pero este no era un medicamento normal. Alguien le inyectó deliberadamente algo dañino. ¿Qué tan dañino? Es demasiado pronto para decirlo. La inflamación es severa y está mostrando signos de una reacción sistémica. La estamos tratando de forma agresiva, pero necesito que me digas todo lo que sabes. Alejandro le explicó sobre Germán, sobre cómo la había recogido de la escuela sin autorización, sobre las llamadas de Lucía. El doctor Garza escuchó, y su expresión se ensombreció. Esto es una agresión criminal contra una menor. Alejandro, estoy obligado a reportarlo. Quiero que todo quede documentado. Cada prueba, cada fotografía, cada hallazgo. Lo que sea que Germán le haya hecho, necesito pruebas. Durante las siguientes 3 horas, Alejandro se sentó al lado de la cama de Lucía mientras ella dormía. Los medicamentos y la terrible experiencia la habían dejado exhausta. La policía llegó para tomar una declaración. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia envió a una trabajadora social. Germán y Jimena habían sido llevados a la estación de policía para interrogatorio. Felipe llegó a las 2 de la mañana, despeinado, pero alerta. Me enteré. ¿Cómo está ella? Aún le están haciendo pruebas. Alguien le inyectó algo cáustico. Lastimaron deliberadamente a mi niña. Felipe se sentó a su lado. Germán y Jimena consiguieron abogados de inmediato. Afirman que Lucía tiene una condición médica que requería tratamiento de emergencia y que estaban intentando ayudarla. Eso es. Lo sé, pero significa que esto va a ser complicado. Necesitamos ser inteligentes al respecto, Alejandro. Germán tiene dinero y conexiones. Si queremos que pague por lo que hizo, necesitamos construir un caso sólido. Alejandro miró a su hija, a su pequeña figura en la cama del hospital, a la vía intravenosa en su brazo y los vendajes en sus piernas. Pensó en Carolina, en la primera esposa de Germán, en el patrón que Felipe había descubierto. Y algo cristalizó en su mente, un entendimiento frío y claro. Germán Robles era un depredador que usaba el sistema, que se escondía detrás de la respetabilidad mientras destruía vidas. El sistema legal podría no ser suficiente para detenerlo. Podría no ser suficiente para asegurar que nunca volviera a lastimar a nadie. Alejandro necesitaría ser más inteligente, más estratégico. Necesitaría entender exactamente qué había hecho Germán y por qué. Y luego tendría que asegurarse de que Germán Robles pagara por cada pedacito de daño que había causado. No con ira, no con violencia, sino con la misma precisión calculada que el propio Germán usaba. Felipe, dijo Alejandro en voz baja. Necesito que me ayudes a investigar a Germán. Todo sobre él, sus finanzas, su pasado, sus conexiones. Necesito saber quién es realmente Germán Robles. Felipe estudió el rostro de su amigo. ¿Qué estás planeando? Estoy planeando asegurarme de que mi hija esté a salvo de forma permanente. Los resultados toxicológicos llegaron a la mañana siguiente. El doctor Garza le dio la noticia en persona. Alejandro, la sustancia que le inyectaron en las piernas a Lucía era una combinación de cloruro de potasio y capsaicina. Esencialmente, un extracto concentrado de chiles picantes mezclado con un medicamento cardíaco. En dosis pequeñas para un adulto. Podría causar un dolor extremo e inflamación. En las dosis que Germán usó en una niña de su tamaño, podría haber causado complicaciones cardíacas o daño permanente a los nervios. Tiene suerte. Un poco más y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Alejandro absorbió esta información, ya que su entrenamiento médico le permitió comprender todas las implicaciones. Germán no solo había lastimado a Lucía. Había usado una sustancia que podría haberla matado, y sabía exactamente lo que estaba haciendo. La mezcla era demasiado precisa para ser accidental.
¿Se recuperará por completo? Creemos que sí. La inflamación está respondiendo al tratamiento, pero necesitará un monitoreo cuidadoso, posiblemente algo de fisioterapia, y definitivamente, asesoramiento psicológico continuo. Este tipo de trauma, el doctor Garza se interrumpió. Lo entiendo. ¿Puedo llevarla a casa mañana? Probablemente. Queremos dejarla una noche más en observación. Cuando Lucía despertó, Alejandro estaba allí. Sus piernas aún estaban vendadas, pero la hinchazón había disminuido. Lo miró con ojos que parecían más mayores de lo que eran hace 2 días. Papi, ¿por qué el abuelo me hizo daño? Alejandro eligió sus palabras con cuidado. A veces la gente hace cosas malas. No sé por qué hizo esto, pero no importa. Lo que importa es que ahora estás a salvo, y nunca más voy a dejar que se acerque a ti. Va a ir a la cárcel. Me voy a asegurar de que nunca pueda volver a lastimarte. ¿Te lo prometo? Lucía le tomó la mano. Yo creía que él me amaba. Lo sé, cariño. Lo siento mucho. Durante los siguientes días, las piezas comenzaron a encajar. Los detectives de la policía interrogaron a Germán y a Jimena repetidamente. Las jeringas usadas en Lucía fueron encontradas en el taller de Germán, junto con notas detalladas sobre horarios de dosis y protocolos de modificación de comportamiento. Felipe llegó a la casa de Alejandro 3 días después de que Lucía fuera dada de alta del hospital. Ella estaba tomando una siesta en su habitación, exhausta por la fisioterapia. Felipe esparció documentos sobre la mesa de la cocina. He estado escarbando y es peor de lo que pensábamos. Germán ha estado planeando esto durante meses, tal vez más. Felipe sacó una carpeta. Estos son registros médicos que obtuve mediante un proceso legal de revelación de pruebas. Después de que Carolina murió, Germán llevó a Lucía a varios doctores diferentes, afirmando que ella tenía problemas de comportamiento. Estaba construyendo un caso de que ella necesitaba intervención. ¿Qué tipo de intervención? Institucionalización. Estaba tratando de establecer un patrón que apoyara la afirmación de que tú eras un padre no apto y que Lucía necesitaba cuidados especializados. Cuidados que él proporcionaría. Por supuesto. Alejandro sintió que sus manos se apretaban. Iba a hacer que la internaran. No exactamente. Hay unas instalaciones privadas en Chihuahua con las que Germán tiene conexiones. Muy caras, muy discretas. Las familias envían ahí a niños problemáticos para que los rehabiliten. Investigué un poco. El lugar ha tenido múltiples acusaciones de abuso, pero siempre las encubren. Y Germán iba a mandar a Lucía ya. Esa es mi teoría. Las inyecciones eran parte de establecer una crisis médica. Iba a argumentar que ella necesitaba tratamiento intensivo inmediato, obtener una orden judicial, y enviarla lejos antes de que tú pudieras detenerlo. A partir de ahí, trabajaría para que te quitaran los derechos parentales. Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pequeño patio trasero donde los columpios de Lucía estaban inactivos. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a estos extremos? Control, obsesión. Quizás culpa por la muerte de Carolina, retorcida en algo enfermizo. O tal vez es solo un psicópata que no soporta perder. Felipe hizo una pausa. Hay más. Encontré registros financieros. Germán ha estado liquidando activos, vendiendo propiedades, transfiriendo dinero a cuentas en el extranjero. Se está preparando para huir. ¿Huir a dónde? Probablemente a algún lugar sin tratados de extradición. Sabe que los cargos en su contra son graves. Abuso infantil, intento de secuestro, asalto. Se enfrenta a pasar tiempo en prisión. Alejandro se volvió hacia Felipe. ¿Cuánto tiempo tenemos? Su audiencia de fianza es mañana. Probablemente salga. No tiene antecedentes penales, tiene raíces profundas en la comunidad y un abogado costoso. Una vez que esté libre, podría desaparecer en cuestión de días. Entonces tenemos que movernos más rápido. Alejandro, ¿qué estás pensando exactamente? Alejandro volvió a sentarse a la mesa, mirando los documentos que Felipe había recopilado. Germán usa el sistema.
Manipula registros, encuentra vacíos legales, se esconde detrás de la respetabilidad. No podemos ganarle jugando el mismo juego. Necesitamos cambiar las reglas. Soy tu abogado y tu amigo. Así que necesito decir esto con cuidado. Lo que sea que estés planeando, tiene que ser legal. Por supuesto, Alejandro se encontró con la mirada de Felipe, pero legal no significa justo. Y me voy a asegurar de que Germán Robles reciba exactamente lo que merece. La audiencia de fianza transcurrió como se predijo. Germán pagó una fianza de 9,5 millones de pesos y fue liberado con condiciones. Cero contacto con Lucía, entrega de su pasaporte y monitoreó con un dispositivo de localización. Regresó a su propiedad luciendo despreocupado, confiado en que sus abogados se encargarían de todo. Pero Alejandro había estado ocupado. Había pasado los 3 días previos a la audiencia haciendo llamadas, usando conexiones de sus años como enfermero, contactando a personas que le debían favores o que compartían su sentido de la justicia. Una de esas personas era Ramiro Bravo, el oficial de policía que había respondido al llamado en la propiedad de Germán. La hermana de Bravo había sido una paciente a la que Alejandro había salvado durante un evento cardíaco hacía 2 años. Cuando Alejandro llamó y le explicó lo que necesitaba, Bravo se quedó en silencio por un largo momento y luego dijo, veré qué puedo hacer. Lo que hizo Bravo fue proporcionarle a Alejandro algo muy valioso. Acceso a la evidencia recolectada de la propiedad de Germán, obtenida legalmente, debidamente documentada, pero ahora también disponible para que Alejandro la revisara en detalle. Alejandro pasó horas revisando las notas y los archivos de Germán. El nivel de detalle era asombroso. Germán había documentado años de planificación, retrocediendo a antes de la muerte de Carolina. Había investigado medicamentos que pudieran causar síntomas similares a los de una enfermedad mental. Había investigado las leyes de custodia. Incluso había recopilado perfiles psicológicos de jueces conocidos por favorecer los derechos de los abuelos. Pero más que eso, Alejandro encontró algo más. Evidencia de las otras actividades de Germán. El taller en su propiedad no era solo para trabajar la madera. Era un laboratorio donde Germán había estado fabricando sustancias para vender en el mercado negro. Péptidos, hormonas, drogas de diseño que no se podían rastrear fácilmente. Germán Robles no solo era un asesino y un abusador de menores. Era una empresa criminal en sí mismo, escondiéndose detrás de la fachada de un respetable hombre de negocios. Y Alejandro sabía exactamente cómo usar esa información. Se comunicó con otro contacto, Tomás Montes, un exparamédico que ahora trabajaba como investigador privado. Montes tenía contactos en las fuerzas del orden a nivel federal. En el transcurso de una semana, Alejandro había atado cabos entre la operación de Germán y varias investigaciones en curso sobre el tráfico ilegal de productos farmacéuticos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los agentes federales antinarcóticos e incluso la Policía Federal habían estado investigando redes de fabricantes de drogas clandestinas. Germán había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. La evidencia de su taller, combinada con el análisis de Alejandro de los químicos usados en Lucía, creó un rastro que las fuerzas del orden podían seguir. Pero Alejandro quería más que solo ver a Germán en prisión. Quería que Germán entendiera lo que se sentía perder todo, estar indefenso, estar a merced de otra persona. Así que comenzó la fase 2 de su plan. La esposa de Germán, Jimena, había sido acusada como cómplice de abuso infantil. Su abogado ya se había acercado al fiscal para negociar un acuerdo de culpabilidad. Jimena no era como Germán. Era débil, fácilmente manipulable y estaba aterrorizada por las consecuencias. Alejandro le pidió a Felipe que organizara una reunión con el abogado de Jimena. El mensaje fue simple. Alejandro apoyaría una sentencia reducida para Jimena si ella testificaba contra Germán y proporcionaba toda la información sobre sus actividades ilegales. Jimena se quebró en 48 horas. Le contó a los investigadores todo sobre la fabricación de drogas de Germán, sobre sus cuentas en el extranjero, sobre los años de abuso emocional que ella había soportado, y sobre cómo Germán había asesinado a su primera esposa, no en el incendio como todos creían, sino con veneno meses antes. Y luego había provocado el incendio para cubrir su rastro. Y también reveló el plan definitivo de Germán. Él había estado envenenando lentamente a Carolina durante años, debilitando sus vasos sanguíneos hasta que el aneurisma fue inevitable.
Lo había hecho porque Carolina había descubierto su negocio ilegal y lo había amenazado con denunciarlo. Germán había asesinado a su propia hija en lugar de arriesgarse a ser expuesto. Cuando Alejandro escuchó esto, sentado en la oficina de Felipe mientras el abogado le explicaba lo que Jimena había revelado, sintió que algo cambiaba dentro de él. Los últimos vestigios de misericordia, los últimos pensamientos de dejar que el sistema se encargara de todo, desaparecieron. Germán Robles había asesinado a Carolina, le había robado la madre a Lucía, había intentado robarle a la propia Lucía, y ahora Alejandro le iba a quitar todo a Germán, tal como Germán le había quitado todo a él. Los cargos federales fueron los primeros en llegar. Los agentes federales antinarcóticos allanaron la propiedad de Germán, incautando equipos, archivos y suficientes sustancias ilegales como para acusarlo de fabricación y distribución. La evidencia era abrumadora. Los abogados de Germán no podían evitar esto mediante negociaciones. Pero Alejandro no había terminado. Sabía que Germán tenía activos escondidos en todo el mundo, recursos que podría usar para huir o defenderse. Así que Alejandro hizo algo que Germán nunca habría esperado. Buscó a Diego Villanueva. Diego Villanueva era el socio de negocios de Germán de hace décadas. El hombre que había ayudado a Germán a construir su imperio de bienes raíces. Se habían peleado hace 15 años por dinero, y Diego había estado resentido desde entonces. Alejandro lo encontró viviendo en un modesto apartamento en la ciudad, habiendo perdido su fortuna en malas inversiones después de dejar la compañía de Germán. ¿Por qué debería ayudarte?, preguntó Diego cuando Alejandro le explicó lo que quería. Porque Germán destruyó tu vida. Porque va a pagar por lo que hizo, y porque puedo asegurarme de que seas compensado por tu cooperación. Diego observó a Alejandro durante un largo momento. ¿Qué quieres saber? Todo. Cada trato sucio. Cada activo oculto. A cada persona a la que Germán arruinó. Quiero desmantelar todo su imperio. Diego sonrió y no fue algo agradable de ver. Esto va a tomar un tiempo. Durante el mes siguiente, mientras Germán estaba detenido sin derecho a fianza debido a la severidad de los cargos federales, Alejandro desmanteló sistemáticamente la vida de Germán. Con la ayuda de Diego y la experiencia legal de Felipe, presentaron demandas civiles en nombre de docenas de víctimas de Germán, personas a las que él había engañado, amenazado o abusado a lo largo de los años. Expusieron sus cuentas en el extranjero al Servicio de Administración Tributaria, lo que provocó auditorías e incautaciones. Contactaron a periodistas, proporcionando información cuidadosamente seleccionada que pintaba a Germán exactamente como lo que era, un monstruo escondido a plena vista. Los abogados de Germán intentaron defenderlo, pero se vieron abrumados. Cada día traía nuevos cargos, nuevas revelaciones y nuevas víctimas que se presentaban. El hombre que había sido un pilar de la comunidad se convirtió en un paria. Pero el movimiento más devastador de Alejandro fue el personal. Contactó a los familiares de Carolina por parte de su madre. Personas a las que Germán había aislado de Carolina hacía años. Ellos nunca habían sabido la verdad sobre la muerte de la madre de Carolina, sobre las sospechas que nunca fueron investigadas. Alejandro les proporcionó el testimonio de Jimena junto con evidencia de la investigación original y registros médicos que mostraban un patrón. Presentaron una demanda por homicidio culposo, no por dinero, ya que la mayoría de los activos de Germán estaban congelados de todas formas, sino por justicia, por la memoria de Carolina. El juicio por los cargos de Germán contra Lucía fue el primero. Alejandro testificó, describiendo la noche en que había encontrado a su hija escondida debajo de la cama, lastimada y aterrorizada. Lucía no tuvo que testificar. Sus registros médicos y las propias notas de Germán fueron suficientes. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. El juicio federal fue el siguiente, con el testimonio de Jimena y la evidencia física, era una conclusión inevitable. Germán fue condenado por conspiración para la fabricación y distribución de drogas y una docena de cargos relacionados. Por último, la demanda por homicidio culposo. La evidencia de que Germán había asesinado a su primera esposa llevó a reabrir ese caso. Con las técnicas forenses modernas y el testimonio de Jimena, los fiscales pudieron probar que Germán había envenenado a su primera esposa poco a poco y luego había provocado el incendio para destruir la evidencia. En cuanto a Carolina, probar el asesinato fue más difícil, la evidencia era circunstancial, pero el caso civil tuvo éxito.
El jurado encontró a Germán responsable de la muerte de Carolina. En total, Germán Robles fue sentenciado a cadena perpetua en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. Sus bienes fueron incautados para pagar una restitución a sus víctimas. La gran propiedad donde había lastimado a Lucía fue vendida en una subasta. Pero el último acto de venganza de Alejandro fue el más apropiado. Se había puesto en contacto con los reclusos de la prisión federal donde Germán cumpliría su condena. A través de las conexiones del investigador de Felipe, Alejandro se aseguró de que los compañeros de prisión de Germán supieran exactamente lo que él había hecho, que supieran que había lastimado a una niña, que supieran que había asesinado mujeres. En las jerarquías de la prisión, quienes lastimaban a los niños ocupaban el peldaño más bajo. Eran objetivos de ataque. Eran despreciados. Germán Robles pasaría el resto de su vida con miedo, cuidándose las espaldas, sin saber nunca en qué momento llegaría la violencia. Estaría aislado, impotente, a merced de personas que no tenían misericordia para dar. Todo lo que Germán había valorado, su poder, su control, su libertad, su reputación, había desaparecido. Moriría en una jaula, odiado y solo. 6 meses después de la sentencia de Germán, Alejandro estaba sentado en su patio trasero viendo a Lucía jugar en sus columpios. Sus piernas habían sanado por completo, aunque todavía tenía pesadillas ocasionalmente. Pero ahora estaba riendo, y su resiliencia era una fuente constante de asombro para Alejandro. Felipe se le unió, entregándole una cerveza. ¿Cómo estás? Mejor. El terapeuta de Lucía dice que ella está haciendo un progreso excelente. ¿Y tú? Alejandro consideró la pregunta. Había destruido a Germán Robles total y completamente. Había usado cada herramienta a su disposición, cada conexión, cada pieza de ventaja. Había sido calculador, frío y absolutamente enfocado, y no sentía culpa ni arrepentimiento. Estoy en paz, dijo Alejandro finalmente. Germán lastimó a mi hija. Asesinó a mi esposa. Merecía todo lo que le pasó. El sistema de justicia funcionó. El sistema de justicia hizo su trabajo, y yo me aseguré de que tuviera todo lo necesario para hacerlo. Alejandro dio un sorbo a su cerveza. Germán pensó que podía usar el sistema para destruirme y quitarme a Lucía. En lugar de eso, yo lo usé para destruirlo a él. Felipe asintió lentamente. Sabes, cuando esto empezó, me preocupaba que pudieras hacer algo imprudente. Algo que los lastimara a ti y a Lucía a largo plazo. Lo pensé. En esas primeras horas, después de que encontré a Lucía lastimada, quería matar a Germán con mis propias manos. Pero eso habría significado dejar a Lucía sin un padre. Así que elegí un camino diferente, un camino más efectivo. Sí. Se quedaron sentados en silencio por un rato viendo a Lucía jugar. Finalmente, Felipe dijo, el abogado de Germán presentó una apelación. No llegará a ningún lado. La evidencia es demasiado fuerte, pero él lo está intentando. Déjalo intentar. Ya perdió todo lo que importa. Su propiedad se vendió la semana pasada. El comprador planea convertirla en un centro de recuperación de traumas para niños. Alejandro sonrió ante la ironía. Perfecto. A medida que el sol se ponía, proyectando largas sombras por el patio, Lucía corrió hacia Alejandro. Papi, ¿podemos cenar pizza? Claro, cariño. Lo que tú quieras. Ella lo abrazó y Alejandro la sostuvo de cerca, respirando el aroma de su champú, sintiendo el calor sólido de su pequeño cuerpo. Viva, a salvo y con él. Germán había intentado arrebatarle esto, había intentado romperlos a ambos. Había fracasado. Y Alejandro se había asegurado de que nunca más volvería a amenazar a nadie. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Alejandro se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café. Pensó en el viaje de los últimos 6 meses, el miedo, la investigación, la destrucción sistemática de la vida de Germán Robles. Pensó en Carolina, en los años que habían pasado juntos, en la forma en que ella había amado a Germán a pesar de sus defectos, sin ver nunca al monstruo que se escondía debajo. Lo atrapé, le susurró Alejandro a su memoria. Ya no puede lastimar a nadie más. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Felipe. Acabo de enterarme por el fiscal.
Germán fue atacado en prisión hoy. Lesiones graves. Está en el pabellón médico. Alejandro se quedó mirando el mensaje. No había organizado directamente ninguna violencia contra Germán, pero se había asegurado de que las personas adecuadas supieran lo que Germán había hecho. Había plantado semillas y dejado que la naturaleza siguiera su curso. Borró el mensaje y terminó su café. En una instalación médica federal, Germán Robles yacía en una cama de hospital, con las costillas rotas, el rostro hinchado y el cuerpo destrozado. Los doctores decían que viviría, que sanaría lo suficiente para regresar a la población general eventualmente, donde eso volvería a suceder una y otra vez por el resto de su vida. Germán miró el techo, entendiendo finalmente lo que Alejandro había hecho. Alejandro lo había vencido, no con violencia ni con una venganza burda, sino con inteligencia, paciencia y la comprensión de cómo destruir a alguien de verdad. Germán había perdido todo. Su libertad, su riqueza, su reputación, su seguridad, y nunca recuperaría nada de eso. En su casa en la ciudad, Alejandro Ríos subió las escaleras para revisar a su hija por última vez antes de irse a dormir. Lucía dormía pacíficamente, y su luz nocturna proyectaba sombras suaves por toda su habitación. Sus piernas tenían cicatrices tenues por las inyecciones, pero estaban sanando, al igual que su mente, al igual que su corazón. Alejandro la había protegido no solo en el momento en que había corrido a la propiedad de Germán, sino en los meses siguientes, cuando cuidadosa y metódicamente se aseguró de que Germán Robles nunca más amenazaría a nadie. Lo había hecho sin comprometerse a sí mismo, sin convertirse en un criminal, sin sacrificar la vida que estaba construyendo con Lucía. Había usado el sistema, usado la verdad, usado la propia maldad de Germán en su contra. Y al hacerlo, Alejandro había demostrado algo importante, que las buenas personas no tenían que estar indefensas. Que proteger a los seres queridos a veces significaba ser inteligente, implacable y no estar dispuesto en absoluto a detenerse hasta que se hiciera justicia. Germán había apostado a que Alejandro sería débil, a que el duelo y ser un padre soltero lo harían vulnerable. Germán se había equivocado. Alejandro Ríos era más fuerte de lo que Germán jamás había imaginado. Lo suficientemente fuerte para luchar, lo suficientemente fuerte para ganar, lo suficientemente fuerte para destruir a un monstruo y seguir siendo el padre amoroso que Lucía necesitaba. Mientras Alejandro estaba en la puerta de la habitación de su hija, viéndola dormir, sintió que los últimos rastros de ira se desvanecían. Había terminado. Germán se había ido, encerrado para siempre, sufriendo las consecuencias de sus propias acciones. Lucía estaba a salvo. Eso era todo lo que importaba. Alejandro apagó la luz del pasillo y fue a su propia habitación. El día de mañana sería un día normal, trabajo en el hospital, recogerla de la escuela, cenar juntos, tal vez una película, la simple y valiosa rutina de una vida reconstruida a partir de la tragedia. Una vida que Germán había intentado destruir. Una vida que había sobrevivido y florecería mientras Germán se pudría en una jaula. La justicia, pensó Alejandro mientras se quedaba dormido, no siempre era rápida. Pero cuando se hacía bien, era exhaustiva. Y él lo había hecho bien. Las estaciones cambiaron. Lucía terminó el tercer grado con buenas calificaciones y nuevos amigos. Todavía veía a un terapeuta una vez por semana, pero las pesadillas habían cesado. Las cicatrices de sus piernas se desvanecieron hasta convertirse en finas líneas blancas que desaparecerían por completo con el tiempo. La vida de Alejandro encontró un nuevo ritmo. Empezó a correr, necesitando una salida física después de meses de guerra mental. Felipe seguía siendo su amigo más cercano, y ahora ayudaba a Alejandro con la planificación patrimonial y la seguridad financiera a largo plazo para Lucía. Nunca hablaban de Germán. No había necesidad. Ese capítulo estaba cerrado. Una mañana de sábado, un año después de la sentencia de Germán, Alejandro recibió una llamada telefónica de un número que no reconoció. Contestó con cautela. Señor Ríos, soy Simón Ochoa. Soy el director del Centro de Recuperación de Traumas que se construyó en la propiedad de los Robles. Sí. Quería agradecerle. Su defensa por las víctimas de violencia familiar generó donaciones significativas para nuestras instalaciones. Estamos ayudando a niños que pasaron por situaciones similares a las de su hija. Ya hemos tenido 12 niños que pasaron por nuestro programa con éxito.
Alejandro sintió que algo apretado en su pecho se aflojaba. Me alegra que la propiedad se esté usando para algo bueno. ¿Consideraría venir a visitarnos? A algunas de las familias les gustaría conocerlo. Usted se ha convertido en una especie de héroe para ellos. ¿Un héroe? Alejandro casi se echó a reír. No se sentía como un héroe. Se sentía como un padre que había hecho lo necesario para proteger a su hija. Pero si sus acciones habían ayudado a otros, si la caída de Germán había creado algo positivo, entonces tal vez el sufrimiento había tenido un significado. Lo pensaré, dijo Alejandro. Después de colgar, encontró a Lucía en el patio trasero dibujando con tiza sobre el concreto. Había dibujado una familia, 2 figuras de palitos, una alta y una pequeña, tomadas de la mano. Arriba de ellas, había dibujado un sol amarillo y un arco iris. Es hermoso, cariño. Lucía lo miró y sonrió. ¿Somos nosotros, papi? ¿Somos felices? Sí, dijo Alejandro, arrodillándose a su lado. Lo somos. Y lo eran. A pesar de todo, y debido a todo, habían sobrevivido y habían salido más fuertes. Germán Robles había intentado romperlos. En su lugar, se había roto a sí mismo contra la resiliencia de ambos. En su celda de prisión, Germán miraba las mismas 4 paredes que había estado mirando durante un año. Los sonidos de la prisión resonaban a su alrededor. Voces, pasos, el sonido metálico de las puertas. Cada día era igual. Cada día continuaría siendo igual por el resto de su vida. Había perdido todo persiguiendo un control que en realidad nunca tuvo. Había destruido vidas en busca del poder, sin entender jamás que el verdadero poder provenía del amor, de la conexión, de construir en lugar de destruir. Alejandro Ríos le había enseñado esa lección. El enfermero callado, el viudo en duelo, el padre devoto, el hombre al que Germán había descartado como débil y vulnerable, el hombre que lo había destruido por completo. Germán cerró los ojos, pero todavía podía ver el rostro de Lucía mientras se escondía debajo de esa cama. Todavía podía recordar el momento en que se dio cuenta de que Alejandro no se detendría, no se dejaría intimidar y no jugaría con las reglas que Germán creía que gobernaban el mundo. Al final, Germán Robles había aprendido una simple verdad: subestimar el amor de un padre por su hija fue el último error que cometería en su vida. Y en algún lugar de la ciudad, en una casa modesta con un pequeño patio trasero, Alejandro Ríos arropó a su hija en la cama, le dio un beso en la frente y le dijo que la amaba. Ella estaba a salvo. Estaba sanando. Era su mundo entero. Y nada, ni nadie, volvería a amenazar eso nunca. Esa era la única victoria que importaba. La única venganza que valía la pena tener. No el sufrimiento de Germán en prisión, aunque eso traía una fría satisfacción. No la validación del sistema de justicia, aunque eso había sido necesario. Ni siquiera el saber que otros niños estaban recibiendo ayuda en nombre de Germán. La verdadera victoria era este momento. Este ritual a la hora de dormir. Esta vida ordinaria, hermosa e invaluable, que continuaba a pesar de los mejores esfuerzos de Germán por destruirla. Alejandro había ganado al negarse a permitir que Germán le quitara lo que más le importaba. Al pelear de manera inteligente en lugar de con ira, siendo el padre que Lucía necesitaba, pero al mismo tiempo siendo el oponente que Germán nunca esperó. Había ganado al ser más fuerte, más inteligente y más decidido que un monstruo que intentó destruir a su familia. Y mientras Alejandro apagaba las luces y escuchaba la respiración pacífica de su hija, supo con absoluta certeza que pasaría cada día del resto de su vida siendo digno de esa victoria, siendo el padre que Lucía merecía, siendo el hombre del que Carolina se habría sentido orgullosa. Germán Robles era el pasado, un capítulo oscuro que estaba cerrado y sellado. El futuro les pertenecía a Alejandro y a Lucía Ríos, y estaba destinado a brillar. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué opinan? Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose, significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.